días. Pues bueno, yo soy Daniela Ferrer, soy una mujer digital, al final soy digital desde que nací, porque nací en Palo Alto y yo sin saberlo, pues mira dónde he acabado al final en una agencia digital en Good Rebels. Me he movido mucho a lo largo de mi vida, nací en Estados Unidos, como os decía, en Palo Alto, luego soy de padre mexicano, de madre de Santander, con lo cual viví en México hasta los 7, luego me fui para Madrid, estoy viviendo ahí hasta los 14 y luego me he movido un poco más, ¿no? Estudié dirección de empresas en Madrid y hice también pues, varias incursiones a París, a Italia y a Nueva York ahí para estudiar. Y al final empecé primero a trabajar en el tema de consultoría. Estuve trabajando 8 años en temas medioambientales, en empresas sobre todo de temas de sostenibilidad, energías renovables, en financiación de proyectos de energías renovables también en ese momento, incluso en trading de emisiones de carbono, de CO2. Y en algún momento ahí en la consultoría me ofrecieron pues abrir mercado en México, entonces me trasladé para allá y ahí, bueno, ya estuve trabajando unos años hasta que di un poco por terminado ese ciclo, lo dejé y me empecé de emprendedora social, ¿no? Me monté un proyecto de artesanías de mujeres artesanas, un proyecto social, viajando por todo México, enfocado un poco a temas de desarrollo, porque en ese momento pues también había tenido pues, alguna incursión en temas sociales en África y demás. Y me di cuenta que esto tenía que ser digital, ¿no? Que la única forma que yo tenía para desarrollar un proyecto así pues era a través de digital. Entonces me enrolé en el máster de ISDI, en el MIP, que era la segunda generación, acababan de abrir ISDI en México. Y allí justamente conocí a Salvador Suárez, que me ofreció al final abrir la oficina de Good Rebels, en ese momento territorio creativo en México. Y bueno, empecé a trabajar en agencia digital, formando equipo, formando todo el proyecto de lo que es hoy en día Territorio Creativo y Good Rebels ahora en México, que ya llevamos, pues ya lleva la agencia casi 7 años. Y luego conocí a mi marido catalán y hace 4 años me vine para acá. Y ahora mismo pues soy la directora en la oficina de Barcelona y bueno, y ya está. Esa soy. Soy también madre de 2 hijos, por cierto, mexicanos que nacieron allí. Y practico desde hace 15 años yoga, que es un poco la cosa que me mantiene también en equilibrio y con capacidad de poder afrontar, ¿no? Todos los retos que se nos ponen hoy en día. Pues te diría que primero por todo, ¿no? Lo que he vivido a lo largo de mi vida sería la adaptación. Me considero una persona muy fácil y con una capacidad de adaptación bastante trabajada, de alguna manera. Por otro lado, perseverancia. Soy bastante perseverante también en todo lo que me propongo y en las metas, ¿no? Y, y otra que es la que más me cuesta obtener, pero que trabajo bastante, es el tema del equilibrio, ¿no? El mantenerme equilibrada en todo este ajetreo. Pues a mí la verdad es que me inspira mucho, o sea, yo soy muy cartesiana, digamos, y a mí me inspira toda la parte más creativa siempre, ¿no? Siempre como que necesito inspirarme o de alguna manera mover o sacudir mi parte creativa y por eso soy muy fan del arte bueno, y del arte en todas las disciplinas al final, pero mucho del surrealismo, me encanta el movimiento surrealista y soy muy fan de las mujeres surrealistas, ¿no? De artistas como Leonora Carrington, Remedios Varo, que son muy relacionadas también con México, pero Lee Miller, la fotógrafa, y ese movimiento como que siempre intento recurrir a él cuando necesito un momento así de inspiración, que es muy personal, ¿eh? Y luego en algún momento también fui bastante fan de Osho, ¿no? Que en algún momento de un poco de crecimiento personal también me ayudó a ver la vida de otra perspectiva. Y bueno, y sigo a varios maestros así de yoga también bueno, que me ayudan un poco lo que decía, ¿no? A hacer esa parte de equilibrio.
Pues mira, esta pregunta que es una pregunta, ¿no?, que se suele hacer mucho, la verdad es que cada año lo que me propongo es conseguir más tiempo para mí. Y creo que eso cada año pues voy haciendo un poquito mejor, porque con hijos y trabajo y todo esto al final es lo que siempre te falta, con lo cual me mantengo las metas más o menos bajitas en ese sentido, porque luego lo demás pues es cuestión de trabajo, ¿no?, y de poder llegar a donde te propones, pero como una meta importante y un objetivo que eso me ayuda en todo lo demás es conseguir más tiempo para mí. Pues también es algo que he reflexionado en algún momento. Yo creo que, fíjate, cuando antes de meterme en todo este mundo digital, yo había apostado por dedicarme a causa social, ¿no? A resolver problemas sociales y a proyectos sociales. Eso es algo que me sigue moviendo mucho y creo que probablemente es algo a lo que me hubiera dedicado en otra vida. Eso o algo relacionado con yoga también. Pues que para mí es que vivimos en un mundo que es cada vez más líquido, donde para mí no te puedes estancar. Hoy en día no nos podemos permitir el lujo de estancarnos, tenemos que desarrollar cada vez más la capacidad de adaptación, de entender que nos tenemos que transformar constantemente, ¿no?, para seguir al día de las cosas y con una capacidad muy grande también y con un interés sobre todo, ¿no? Este interés por aprender, por siempre entender que se puede aprender algo más, porque como en un mundo que está cambiando tanto, si no aprendes, si no estás siempre con esa actitud de aprendizaje, ¿no?, de entender que no se sabe todo y que, pues, que siempre hay algo que puedes saber más y que en el entorno donde vives al final tienes que estar constantemente despierto y un poco entendiendo, ¿no?, de los compañeros y aportando también tú lo que sabes, pues no se va hacia adelante. Pues mira, sí, porque recientemente, de hecho, en la empresa estamos desarrollando, ¿no? Hemos incorporado una empresa de data y justamente, ¿no?, en proyectos ya que estamos desarrollando con ellos y demás, veo que esa parte, ¿no?, el del aprendizaje más intensivo, más en profundidad del mundo de los datos, que es algo que es cada vez más importante dentro de las empresas y que se transforma ahora en un tema transversal, que es toda esta parte de análisis de datos y la capacidad analítica. Te diría que algo que fuera por ahí, ¿no? No sé si, o sea, no tanto ya como el machine learning o algo así, que eso es ya como demasiado técnico, pero sí, desde luego, profundizar un poco más el conocimiento en la parte más analítica, ¿no? Pues mira, nosotros en Good Rebels lo que hacemos al final es acompañar a nuestros clientes en su viaje digital a 360, ¿no? Con las necesidades que tengan. Cada vez tenemos más proyectos en los que un mismo cliente va abriendo dentro de Good Rebels también diferentes proyectos en distintos ámbitos, ¿no? Nosotros crecimos mucho y nos dimos a conocer, digamos, con nuestro core business siempre ha sido toda la parte de contenidos y social media, también por el área creativa, pero cada vez más y a partir de ahí, pues en toda la parte analítica, en paid media, en performance, en el desarrollo de activos digitales, ¿no?, desarrollo de webs, user experience y, y bueno, eso es un poco, entonces a mí personalmente, un poco, por un lado me toca pues la coordinación y la gestión un poco del Basecamp de Barcelona, de los proyectos que están aquí, al final pues yo hago un poco la dirección de esos proyectos y bueno, y algunos proyectos, pero todas las operaciones las tenemos líquidas también, con lo cual también algunos proyectos que tenemos en Madrid los gestionamos desde aquí y los equipos cada vez son más híbridos, con lo cual, pues bueno, toca un poco acompañar a nuestros clientes en su viaje digital, sobre todo. Pues yo creo que el reto digital es eso, ¿no? Que está en constante desarrollo, que todavía es algo que como lo conocemos ahora, no es como lo van a conocer las segundas generaciones, o sea, se va a ir desarrollando muchísimo. Y por esa necesidad es la necesidad también de irte actualizando, de ir
incorporando conocimientos, incorporando tecnologías que te puedan ayudar, ¿no? a entender pues, todo este nuevo ecosistema, nuevos formatos digitales, los nuevos canales, las nuevas formas de interacción con los usuarios, pues eso, la capacidad de integrar estas nuevas fuentes de datos, tomar decisiones a partir de este análisis de los datos. O sea, al final yo creo que hay grandes retos digitales todavía por delante y lo vemos, ¿no? Nosotros en empresas, que hay muchas empresas que ya han avanzado muchísimo, ¿no? En todo este proceso de transformación digital, pero todavía queda mucho por hacer porque pues cada vez pues eso, se van desarrollando nuevas cosas y nuevas formas que te hacen pues que sigas continuando a necesitar, o sea, que necesites todavía adaptarte. Bueno, yo creo que toda la parte del desarrollo de tecnologías de voz, por ejemplo, ¿no? Donde está, bueno, de hecho nuestra compañera Esther Checa es bastante experta y de hecho pues Google y todas las empresas grandes están apostando muchísimo por ahí, todo en la parte de las realidades virtuales, metaversos y demás, ¿no? Pero toda esa parte de las realidades virtuales se va a desarrollar muchísimo. Em, todo lo que requiera, ¿no? El conocimiento intensivo, la inteligencia de los datos, ¿no? Y toda esa parte analítica que estaba comentando también es algo que se va a desarrollar. Y lo que es la incógnita, ¿no? Es hacia dónde, de qué forma vamos a seguir relacionándonos socialmente, ¿no? Y todo el tema está de las redes sociales que ha evolucionado tantísimo en los últimos años y que cada vez pues de repente viene algo que cambia todo, pues ahí es la incógnita un poco, no sabemos hacia dónde vamos a ir, ¿no? Pero probablemente alguna de esas tres pistas nos ayude a definir, ¿no? O dé alguna pista de hacia dónde se puedan ir desarrollando pues, estos mundos digitales. Y a partir de ahí también te diría, o sea, yo creo que hoy en día ya no es tanto mundo digital y mundo offline, o sea, yo creo que ahora las estrategias ya se piensan por una parte muy grande pensada siempre en el terreno digital, porque mucha parte de la interacción directa que tú tienes con los usuarios, tanto si eres una empresa B2C, ¿no? Enfocada en el consumidor o si eres incluso B2B, al final hay un resurgir impresionante en la digitalización del B2B también. Pues se hace imprescindible que tú contemples, ¿no? Dentro de tu estrategia toda ya la interacción que tienes y la capacidad que tienes de interactuar con tus usuarios o stakeholders al final a través de medios digitales. Mm. Bueno, pues que sigan su corazón siempre, que intenten eh, escucharse a uno mismo para saber qué es lo que realmente a uno le gusta, porque yo creo que no hay cosa en la vida como trabajar o poder controlar, ¿no? Hacia dónde desarrollas tu carrera profesional. Muchas veces se piensa que no, que no puedes controlarlo, que al final un poco si me cogen en una empresa, no me cogen en otra, pero tú sí tienes la capacidad de tomar decisiones para salir de tu zona de control, para irte a un sitio, para ir a otro. Yo creo que fuera de tu zona de confort, y eso es algo que se dice mucho, pero es que es real, fuera de tu zona de confort ocurre la magia, ¿no? Y es donde ocurren las cosas, porque al final es donde tú ya estás dispuesto y estás en un entorno que no conoces, con lo cual tomas decisiones un poquito más de riesgo de lo que puedes tomar en tu zona de confort. Y ahí creo que pues pasan siempre cosas buenas. Así que bueno, yo en ese momento no es que lo tuviera claro, pero lo hice igualmente. O sea que a mí yo del pasado no se lo diría porque ya lo hizo, ¿no? Pero sí se lo diría a personas jóvenes que están ahí, que muchas veces se tienen esos miedos y que no te atreves, ¿no? Como a dar ciertos pasos.